Si alguien lo conoce, utilizar diferentes años siguiéndonos. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con este tema. Vamos a hablar respecto a los tubos, algunas cuestiones de pruebas, algunas cuestiones que son necesarias para entender el funcionamiento de estos, aunque obvio el experto en toda esta parte de recolección pues es el químico Jaramillo. Él tiene su página que es Calidad Preanalítica, él habla mucho de esto. Yo lo abordaré desde lo poco que sé. El experto en toda esta parte es él, pero bueno, vamos a intentar darles información que sea provechosa. Bueno, en primer debemos de considerar algunas cuestiones respecto a la sangre y sus diferentes composiciones, que dependiendo de lo que queramos analizar, debemos de utilizar diferentes tipos de la sangre y sus derivados, ¿no? Bueno, recordarás que la sangre está compuesta por un 45% de eritrocitos, un 55% de plasma y lo que sobre, que puede ser menor al 1%, porque esto pues no son absolutos, de plaquetas y leucocitos. El famoso, la placa o esta, como esa cosita blanca que le queda, que es la leucoplaquetaria. Ahí lo vemos en esta parte, aquí te la ponen azul, pero bueno, es mínimo. Ya en caso de leucemia, pues obviamente sí se puede llegar a aumentar, ¿no? Pero bueno, es en general, así se comporta, así es la composición de la sangre. En plasma tenemos muchísimas cosas. En plasma tenemos moléculas que van desde proteínas como la albúmina, que es la de mayor incidencia, factores de coagulación, fibrinógeno, que es la que gracias a este puede formarse el coágulo. Tenemos creatinina, tenemos urea, tenemos ácido úrico, cosas de desecho, ¿no? Productos de desecho celular. Pero también tenemos en esta parte, tenemos hormonas, tenemos insulina, tenemos hormona tiroidea, o sea, hay una infinidad de cosas en este plasma, ¿no? Que obviamente del 55% de plasma, alrededor del 80% es agua, ¿no? Somos más agua, entonces eso es algo que no podemos llevar. Ahora, ¿qué pasa? Que esta sangre, así como lo estoy viendo aquí, solo se va a separar si yo agrego un anticoagulante. Si yo la sangre, saco sangre, una muestra de sangre, la meto en un tubito y la dejo así y el tubo no tiene absolutamente nada, ese tubo es limpio, estéril, es inerte, por así llamarlo, es un material inerte, y pongo sangre y la dejo ahí, la sangre va a coagular, ¿vale? Si yo dejo la sangre en un contenedor sin anticoagulante, anticoagulante es una molécula, porque hay diferentes tipos de anticoagulantes, estaremos hablando más de ellos más adelantito, y dependiendo del anticoagulante, pues voy a inhibir el proceso de coagulación, pero son anticoagulantes, ¿no? Si yo inhibo el proceso de coagulación, pues voy a ver esto, pero si lo agrego en un tubito sin nada, ningún tipo de anticoagulante, lo que voy a ver es que esta muestra se coagula y no voy a ver esto. Esto solamente lo puedo ver cuando tengo un anticoagulante, cuando impido la coagulación de mi muestra. Y entonces voy a obtener plasma. Entonces, ¿qué significa? Que las pruebas que requieran de plasma, pues van a ser tomadas en tubos con anticoagulante. Si la muestra no voy a requerir plasma, pues puedo usar un tubo que no tiene anticoagulante y se va a formar el coágulo y se ve totalmente diferente. ¿Ok? Vamos a recapitular aquí. Plasma, o para yo obtener plasma, el plasma viene de un tubo de recolección al cual se le adicionó un anticoagulante y el plasma todavía tiene fibrinógeno. ¿Ok? El plasma todavía tiene aquí factores de coagulación que no se han consumido. En cambio, el suero viene de todo lo contrario. No agregué anticoagulante, se formó un coágulo, se consumieron los factores de coagulación, el fibrinógeno se transformó a fibrina, se formó el coágulo y obtengo suero. ¿Vale? Entonces desde ahí tenemos que analizar, oye, ¿qué quieres medir? Bueno, ahora, esto es algo que se ha repetido en diferentes páginas, como les comentaba, el experto en esta parte preanalítica es el químico Jaramillo, de calidad preanalítica, y él tiene muchísima información respecto a esto, de que estos tubos de recolección deben de tener un orden. Aquí te pongo algunos, digamos, imágenes que se han creado para hacerlo más fácil el aprendizaje, pero mucho dependerá de los tubos que tú debe de dar algo así, donde especifica el orden, incluso cuántas inversiones debes de realizar para cada uno de estos tubos. Hasta el llenado, ¿no? La forma de toma de muestra, pues es totalmente
responsabilidad del proveedor que te indique esta cuestión. Aquí te pongo uno de la marca pues más conocida. Sí, no sé si es la más vendida, lo desconozco, pero al menos más conocida, al menos aquí en México sí, que es BD. Aquí tenemos el orden, que habla de que primero va el hemocultivo, después el citrato de sodio, el tubo con citrato de sodio, después uno con gel separador, uno sin anticoagulante, otro gel separador, con trombina. Bueno, el colorcito pues te habla, ¿no? Por ejemplo, aquí es gel separador y heparina de litio, EDTA, el gel separador y oxalato de potasio o oxalato de sodio con flúor para medir glucosa. Entonces estos son el orden, incluso te hablan que si vas a medir tiempos de coagulación en citrato de sodio y no vas a meter hemocultivo, en algunos casos mencionaban o recomendaban que se meta un tubo antes para hacer un buen purgado, ¿no? Y hay varias cosas que hablan respecto a eso. Pero bueno, ahorita nada más te doy lo que nos recomienda BD, que es esto. Es del año, aquí está, 2008, y es un poco, y es bueno, es un poquito viejo, pues tengo otro, y es, aquí está la referencia, aquí te pongo de otro, marca, ¿no? Aquí lo puedes ver, no es necesario que lo explique, y te dice primero el cultivo de sangre, que corresponde a lo que nos dice BD, el citrato de sodio, que es un tubo para coagulación, que es este, aquí lo tenemos, en suero con o sin gel, que hace referencia a al dorado y al rojo, que estos dos no tienen anticoagulante, y al no tener anticoagulante, pues vas a obtener suero. La diferencia es que contiene el dorado, tiene un gel separador que separa, como su nombre lo dice, las células del suero, y esto ayuda o nos beneficia a que las células no sigan consumiendo elementos que pueden encontrarse en el suero, por ejemplo la glucosa, por ejemplo proteínas. Vaya, lo principal es la glucosa, y el separador nos ayudaría a evitar el intercambio entre las células y el suero, ¿vale? Viene la heparina con o sin gel, que hace referencia a estos dos, aquí lo tenemos. Viene con EDTA con o sin gel, que es e inhibidores de la glucólisis, aquí está. No consideran el de carga viral, pero bueno, esto habla de los tubos que ellos tienen, entonces es importante aclarar eso. Debemos de obtener el orden de tubos de acuerdo a la marca que estamos utilizando. Este es Vacuet y este es BD. Ahí te dejo las referencias. Es seguro que la marca que tú utilizas vas a encontrar el orden de tubos y las especificaciones en las características. Incluso los tubos deben de venir ahí con ciertas especificaciones o un inserto, que muchas veces el inserto no lo leemos, o aunque agreguen un código QR o mandan información por internet, luego no la leemos. Entonces sí, todo eso lo puedes encontrar. ¿Cuáles son los más usados? Siguiendo con la pregunta de Maureen González. Maureen González, recuerda que estamos contestando tu duda. Si tú tienes alguna duda, al igual que Maureen, por favor puedes dejarnos tu duda en comentarios y con mucho gusto la abordaremos más adelantito. Bueno, si es duda de esto, con mucho gusto te la puedo contestar. Déjenme ver qué nos ponen en YouTube. Alberto Tafur Aliaga, saludos hasta Lima, Perú, muchas gracias. David Carnavi de la heroica Matamoros, siempre pendientes, muchas gracias, Químico. MacLab, buen día, muchas gracias. De la Cruz Sagún Enrique, muchas gracias. Ya MacLab y de la Cruz Sagún Enrique ya son químicos que nos vienen siguiendo en casi todas las transmisiones, muchas gracias. Bueno, todas, yo me atrevería a decir que sí. Los he visto yo últimamente muy pendientes, muchas gracias. QFB María del Pilar Solís Salazar, saludos desde Mérida, muchas gracias. Y veo que ustedes ya nos ha seguido desde hace 5 años, muchas gracias. QFB María del Pilar, gracias por estar pendiente. Anal Iglesias, saludos, gracias por estar pendiente, muchas gracias. En YouTube, Herendira Muñoz hasta Tlaxcala, muchas gracias. Gracias por sus comentarios y buenas vibras. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles serían los más comunes, ¿no?, de esta parte? Hemocultivo pues no es tan común, y sobre todo en laboratorio pues no es tan fácil, ¿no?, porque hasta tienen que tener equipos para, bueno, hay equipos para dar crecimiento en hemocultivo, hay quienes lo hacen a ojímetro, pero bueno, ya son como pruebas más especiales, o incluso hay laboratorios que pues no tienen dados de alta el área de microbiología, entonces ese pues no es tan utilizado. El citrato de sodio, que es para coagulación, todo lo que tenga que ver con coagulación, pero coagulación no es hemostasia. Coagulación es hemostasia secundaria únicamente. Aquí están los tiempos de coagulación, la cuantificación de factores de coagulación, para obtener plasmas ricos en plaquetas, todo eso se hace en el tubo azul que tiene citrato de sodio, y que la capacidad del citrato, o mejor dicho,
La forma en la que inhibe la coagulación del citrato de sodio es uniéndose al, no secuestrando, uniéndose al calcio. Secuestrar es otro, por eso ahorita vamos a ver más adelante. El citrato de sodio se une al calcio y el calcio es necesario para que los factores de coagulación se puedan ensamblar y formar un coágulo. ¿Qué pasa si yo robo el calcio? Pues no va a haber una buena unión entre los factores y no se va a formar el coágulo. Entonces el citrato de sodio sí favorece, pero inhibe la coagulación al robar o al unirse con el calcio, pero esta unión es débil. Cuando se agregue calcio o se agrega más calcio a la muestra, este calcio ya no es atrapado por el citrato de sodio y podemos desencadenar la coagulación. Entonces el citrato de sodio tiene la utilidad de ser un anticoagulante que funciona uniéndose al calcio, pero si yo agrego un exceso de calcio, ya no interfiere, incluso empieza a soltar el calcio que ya atrapó y puedo desencadenar la coagulación. Debido a este fenómeno es que se utilizan estos tubos para medir los tiempos de coagulación. No se puede hacer, por ejemplo, en uno con suero, porque ahí ya se formó un coágulo, ya se consumió el fibrinógeno, ya no puedo darle seguimiento, ¿vale? Después vienen los dos, como aquí lo vemos, los dos que son para obtener suero, que es el tubo dorado, el tubo rojo, favorecen la coagulación. Algunos dicen que no trae nada, ahí sí dependerá de la casa comercial. Los que yo conozco sí contienen algún factor de contacto, o sea, algo poroso en la parte interna que no afectan obviamente los analitos, que favorece la coagulación. Entonces el citrato de sodio lo inhibe, pero estos la favorecen. E incluso debes de considerar el tiempo en que se realiza correctamente el proceso de coagulación. Puede variar, o sea, no es como a los 5 o 10 minutos. Algunas casas comerciales te dicen que el tiempo es 40 minutos para el rojo, 20 minutos para el dorado, pero de nuevo todo eso tienes que revisarlo con tu proveedor. Pero sí debes de considerar también eso. Oye, ¿cuánto tiempo requiero para un proceso, para decir que mi proceso de coagulación en mi tubo ya se terminó? Ya te dirán 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, no lo que te digan. Y es algo que debes de respetar, porque muchas veces en las urgencias, bueno, en las urgencias pues no queda de otra, ¿no? Lo tenemos que hacer porque corre la vida del paciente, peligro. Pero en otras veces nada más veo que ya se coaguló y ya lo meto a centrifugar y lo separo. Y no, no es tan sencillo. Vienen después los de heparina, que son estos. En esta parte, estos de heparina se han utilizado incluso para gasometrías, para química clínica, en algunos lados en urgencias lo pueden meter incluso para medir hematología, ¿no? En una biometría hemática. Luego también piden confirmación con heparina en caso de que sospeche con agregación plaquetaria, es algo que también se llega a utilizar, ¿no? Pero hay que considerar esto, la heparina como tal no es un anticoagulante. Sé que suena raro porque te lo venden así como tubo con anticoagulante, ¿no? Y es la heparina. No, la heparina como tal no es un anticoagulante. La heparina es un cofactor que favorece la que ayuda a favorecer la anticoagulación que ya tengo en mi sistema. ¿Qué pasa? Para que yo coagule, para que pueda formar un coágulo, yo necesito formar una enzima muy importante que se llama trombina. Yo ya la tengo en circulación, ¿no? La trombina está como protrombina en circulación. Cuando la coagulación se activa o cuando este proceso se activa, se empieza a formar trombina. En circulación yo tengo un anticoagulante que se llama antitrombina. La trombina es inhibida por la antitrombina. Hasta el nombre anti te lo dice, ¿no? Trombina, antitrombina. ¿Qué hace la trombina? Favorece la coagulación. Hace muchas cosas, pero ahorita favorece la coagulación. ¿Qué hace la antitrombina? Pues todo lo contrario, ¿no? Compite para inhibir esto. ¿Qué hace la heparina? La heparina favorece la unión entre trombina y antitrombina. Entonces la heparina favorece al anticoagulante, ¿ok? La heparina no es un anticoagulante, sino que favorece al verdadero anticoagulante, que es la antitrombina, ¿vale? Bueno, pues ahí estamos para qué. Así siempre te lo manejan. ¿Qué anticoagulante tiene la heparina? Bueno, pero ya sabes que como tal no es un anticoagulante. Favorece el mecanismo, pero el verdadero anticoagulante es la antitrombina. Y viene el EDTA. El EDTA actúa muy parecido al citrato, que también aquí lo vemos. Mira, EDTA con o sin gel. Aquí te lo manejan así. El EDTA es muy parecido al citrato. La única diferencia es que el EDTA sí secuestra el calcio, sí es un agente quelante del calcio. Entonces no lo va a devolver. ¿Qué pasa si este EDTA le agregó más calcio? Pues lo vuelve a atrapar.
a diferencia del citrato de sodio que dice, bueno, ya estoy tranquilo, ya puedes agregar calcio y desencadena la coagulación. El EDTA no es tan sencillo, necesitaría más tiempo y más calcio para que pueda llevarse un proceso de coagulación, por lo tanto este no es factible para los tiempos de coagulación. Entonces, ¿para qué me sirve el EDTA, los tubos con EDTA? Pues para hematología, para un estudio de citometría, biometría hemática, para una BCG, es donde la podemos utilizar. Entonces, en el tubo de citrato yo obtengo plasma. En los tubos de gel separador, que son el amarillo, y el tubo sin gel separador, pero también sin anticoagulante, que es el rojo, en estos dos, yo voy a obtener suero, ¿vale? En los de heparina, como tal, aunque no tengo anticoagulante, tengo el que va a favorecer la anticoagulación, pues este que es la heparina, voy a obtener sangre total, al igual que el EDTA, que recuerda que el EDTA secuestra el calcio, este sí es un secuestro, ¿vale? David Hernández, saludos, ¿cómo están? Nos pone agente quelante. Muy bien, muchísimas gracias por su comentario. Justo eso es, la EDTA es un agente quelante, secuestra. Aristides Vázquez Martínez, feliz día. La presentación de la transmisión podría ser enviará como la de lípidos. Gracias, feliz tarde, gracias por la información. Esta no va a ser enviada, la que fue enviada fue el día de ayer, en la transmisión que se hizo ayer sí se les pidió sus correos. Esta no, esta nada más son las imágenes que sacamos de las casas comerciales. Entonces esta no va a ser enviada porque también no nos va a dar tiempo de enviar todo. Se está trabajando en enviar la de ayer, ¿va? Entonces esta sí no, pero la de ayer sí. Pero esta no se preocupe, nada más es esto. No es gran cosa. Ahora, después vienen los inhibidores de la glucólisis, que son estos. Ya vimos, este es un agente quelante, este es sangre total, este también es sangre total. El suero, pues no hubo anticoagulante, se llevó la coagulación. Citrato de sodio, pues atrapó el calcio, pero lo regresa, ¿vale? El inhibidor de la glicólisis, este de aquí, me pone, buen día, disculpa, al no tener jeringa con anticoagulante para gasometrías, ¿qué heparina y de cuántas unidades recomiendan para poner heparina en una jeringa de insulina? Le voy a ser muy honesto, Marco Morales nos pregunta en YouTube, es una pregunta muy interesante. Disculpa, al no tener jeringa con anticoagulantes para gasometría, ¿qué heparina y de cuántas unidades recomienda para poner heparina en una jeringa de insulina? La verdad es que no recomiendo eso. La jeringa con insulina para tomar gasometrías no es buena opción, entonces no le recomendaría que hiciera eso. Hay jeringas que ya son especiales para gasometría y son las que se deben de utilizar. El problema es que las de insulina tienen un plástico que tiene cierta permeabilidad, el tapón permite la salida de gases, y la heparina que se utiliza pues es una heparina no balanceada, o sea que secuestra iones. Eso hace que el resultado de la gasometría por una jeringa con heparina pues tenga demasiada variación. Entonces yo no recomendaría que se hiciera ese estudio. Yo entiendo que hay veces donde pues no hay otra opción, entonces pues sí entiendo esa parte, pero de recomendar yo no recomiendo, ¿vale? No me gustaría decir, pueden utilizar esto en lugar de esto, porque sería recomendarles una mala práctica de laboratorio y no me toca a mí decir eso, ¿no? Y sobre todo pues no puedo decirles eso, entonces no se recomienda eso. Sí hay que tener mucho cuidado y no hay ninguna información que permita estos procesos, y por lo tanto pues no hay estudios en los que yo pueda basarme para decirles como, sí, mira, puede ser esto o esto. Entonces las recomendaciones pues no se deberían de utilizar, y de nuevo recalco que hay situaciones donde es eso o eso, ¿no? Porque pues no hay presupuesto, luego no hay ni para otros estudios, ¿no? Luego no hay ni para glucosa, y las jeringas de gasometría pues son muy difíciles. Me ha tocado, hay veces donde me dicen, sí, aquí sí las manejamos sin problema, aquí las tenemos, y hay veces donde me han dicho, no, eso aquí no se trabaja, o me han dicho, yo creo que eso es muy nuevo porque no lo conozco. Y no, la verdad es que muchos hospitales sí lo utilizan y no son nuevas, las jeringas tienen muchísimos años que salieron al mercado, pero sí es muy difícil que puedan ser reemplazadas, aunque entiendo que es un costo adicional, pero sí no podría darle otra recomendación. Química Helen, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, un saludo hasta Veracruz. Magali PS, hasta Perú, muchas gracias. Araim de Jesús Cervantes, además la heparina podría diluir la cantidad, incorrecto, bien acidificar la muestra. Sí hay varias condiciones de esta parte. Ahora entonces, bueno, quitamos esa parte. Para inhibidores de glicólisis vamos a usar los de tubo gris, que son estos, que traen oxalato
ya sea de potasio o de sodio, y traen flúor. ¿Cómo se utilizan los inhibidores de glicólisis o glucólisis? Primero, el inhibidor es importante en esta cuestión porque muchas de las guías internacionales te dicen para diagnóstico de diabetes, te dice medición en plasma. Se refieren a estos tubitos. Hay algunos, te pongo algunos, aquí está una marca comercial, de nuevo hay variantes, pero te doy como de manera rápida el fundamento. Hay de fluoruro de sodio con oxalato de potasio y fluoruro de sodio con EDTA. Estos son con potasio, mira, oxalato de potasio y fluoruro de sodio, ¿vale? Fluoruro de sodio y EDTA son los que más han recomendado, son los principales, pero casi de estos no se han visto. Normalmente encontramos de esto, pero bueno, funciona muy similar. En general, ¿qué necesitas? Bueno, necesitas fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio inhibe la enolasa, que es una enzima que participa en la glucólisis. Si tú inhibes la enolasa, los niveles de glucosa se mantienen estables, ¿ok? Y se mantienen estables por 72 horas, o sea que puedes tomar la muestra y puedes procesarla hasta dentro de 2-3 días y va a mantenerse estable porque utilizaste el fluoruro de sodio. Pero el problema del fluoruro de sodio es que tarda 4 horas en estabilizar los niveles de glucosa. ¿Qué pasa? Que durante esas 4 horas las células siguen consumiendo glucosa y el valor va a ser menor al real. Entonces es un gran problema de utilizar otros tubos que no tengan inhibidor de glucólisis, que el valor de glucosa que estamos reportando puede ser menor al real debido a estas consecuencias. Ahora, debido a 4 horas, pues necesito agregar un segundo componente, que ya sea el oxalato de potasio o el EDTA. Estos acidifican el medio y al acidificarlo hay proteínas que pierden su función o bajan su actividad catalítica. Entre estas proteínas encontramos enzimas relacionadas con la glucólisis, como la hexocinasa, la fosfofructosinasa. Ambas pertenecen a la glucólisis y esto lo inhibe por 10 horas. Entonces, el EDTA o el oxalato de potasio, cualquiera de estos dos, inhiben de manera instantánea la glucólisis, pero solamente por 10 horas. Pero esto me da suficiente tiempo para poder estabilizar la carga de glucosa por el fluoruro de sodio. Entonces, en combinación, ya tengo un inhibidor de la glucólisis que va a durar desde que tomo la muestra, o sea, de manera inmediata, hasta 72 horas, ¿vale? Estos tubos me van a dar, igual se centrifugan y voy a obtener un plasma, ¿ok? Bueno, con esta parte terminamos la clase del día de hoy. Me pregunta Mariana, química Mariana Rippel, ¿por qué heparina en lugar de gasometrías y no citrato o EDTA? Porque el citrato y el EDTA capturan el calcio y el calcio es necesario en ciertos estudios de gasometría, en parte de que empiezan a interaccionar con electrolitos. Entonces no es recomendable eso si no utilizamos un anticoagulante que no está relacionado con intercambios iónicos, sobre todo recordando que en gasometrías algunas cuantificaciones se miden justo por intercambio iónico. Entonces, para evitar toda esa interferencia se puede medir con heparina, ¿vale? Recuerda dejarme tus preguntas en comentarios, déjame tus dudas para poder sacarlo para siguientes temas, para empezar a platicar de estos temas que a ti te interesan. Por ejemplo, este tema a mí no se me había ocurrido, pero afortunadamente alguien nos dio la idea y aquí está, ¿vale? Entonces es recomendable en un tubo lila puedo procesar glucosa, no porque no tiene inhibidor de glucólisis. ¿Qué pasa? Y es algo que también tenemos, ahí sí se puede hacer el comentario. Si yo no tengo inhibidor de glucólisis, puedo utilizar los de suero, pero los debo de procesar lo más rápido posible. Por ejemplo, el gel separador, en promedio, dependiendo de la casa comercial, tardan 20 minutos en coagular. Después de los 20 minutos yo tengo 2 horas para procesarlo y dar mi resultado de glucosa. Si el tiempo es corto, la variación de glucosa es mínima, ¿ok? ¿Es correcto utilizar el tubo de citrato para biometría? No, el tubo de citrato, corrijo, la citometría se va a medir en el tubo con EDTA, citometría o biometría como ustedes le quieran decir. Recuerden que ambos nombres son correctos, ambos nombres están en mal, entonces no vamos a pelear por eso. El tubo de EDTA me sirve para hacer la citometría, la biometría, como ustedes le quieran llamar. Pero si yo llevo a ver agregados plaquetarios,
puede ser que el mismo EDTA esté favoreciendo la formación de estos agregados, una pseudotrombocitopenia. Puede ser de carácter autoinmune. Entonces, para evitar estas cosas, si sabes que si el EDTA está favoreciendo los agregados plaquetarios, entonces se va a repetir con citrato de sodio. Entonces hay pacientes que ya saben, porque esta condición pues es autoinmune, ya es como decir yo tengo alergia al camarón, yo tengo una manifestación que cuando mi sangre en un tubo se pone en contacto con EDTA se me agregan las plaquetas, entonces voy a estar siempre así. El médico pues ya lo sabe, y ¿qué pasa? Que a estas personas se les pide la citometría en citrato de sodio, ¿vale? Pero si usted me dice que a todos los pacientes se les mide la biometría o se les hace la biometría o citometría por citrato de sodio, decir, bueno, ahí sí está mal, ¿ok? Entonces ahí sí ya podemos llegar a cuestionarnos, ¿vale? Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Por favor, déjenme sus dudas, déjenme sus comentarios. Por cuestiones de tiempo, por hoy tenemos que terminar la clase, pero les agradezco que hayan estado conmigo en esta pequeña plática. Déjenme sus dudas, si ahorita no las contesto, las vamos a ir contestando en el transcurso de la siguiente semana. De igual forma, recuerden que el día de ayer tuvimos una transmisión donde hablamos de parámetros de serie roja, de la amplitud de distribución eritrocitaria, y ahí sí, si ustedes dejaban su correo, podían recibir la presentación y la base bibliográfica. Si les interesa, con todo gusto, vean la transmisión, es la del día de ayer, y ahí déjenos su correo por si les interesa, ¿vale? Y por otro lado, déjenme invitarlos a Academia Hematología Clínica. Es una plataforma tipo streaming, así como Netflix, como HBO, como Disney, donde por solo 147 pesos mensuales tienes acceso a más de 100 cursos, cada uno mejor que el otro, ¿no? Tenemos de hematología, bacteriología, uroanálisis, coagulación, si te interesan estos temas, flebotomía, todo esto ahí lo tenemos, banco de sangre. Vaya, hay de todo, parasitología, el área que quieras de laboratorio, ahí la encuentras en Academia. Y cada una de estas pláticas al finalizar te va a arrojar una constancia respaldada por Cormelab con valor de 1 hora. Dices, ok, si te avientas, son más de 100 cursos los que tenemos en la plataforma, entonces puedes tener más de 100 constancias, más de 100 horas de estudio, y cada mes nosotros subimos más clases. Este mes estamos inaugurando estas 4 clases: cómo hacer un extendido sanguíneo, impartida por un servidor, curso de uroanálisis, impartida por la QVP, María de los Ángeles, ella, los que la conocen, que es muy buena en esta parte. De hematología también tenemos al especialista, al químico Erickson, habla de pseudotrombocitopenia, él es experto en plaquetas. En bacteriología tenemos a la bióloga Edith Rebollo, ella es especialista en resistencia en antibióticos, y está muy trabajando de la mano con Pacal en toda esta parte de la evaluación. Entonces, excelente esta parte, solo 147 pesos mensuales, y cada mes vas a tener contenido a más cosas, ¿vale? Pedro Shirum, veo que me deja su correo, no sé, desea que le enviemos información de Academia o algo, no sé, ahorita le van a mandar un mensajito para ver qué es lo que requiere. Muchísimas gracias, recuerden dejarme sus dudas en comentarios para poder aclararlas. Que estén muy bien, cuídense mucho, feliz viernes, recuerda, trabaja tan duro que ni la vida misma se atreva a negarte tu sueño. Muchas gracias, mi nombre es Víctor Manuel Gómez Ávila, para mí es un gusto haber estado con ustedes. Veo que me están dejando preguntas, no se preocupen, ustedes sigan dejando sus dudas y con todo gusto en las siguientes transmisiones las vamos aclarando. Recuerden que este espacio es justo para que tengamos la comunicación y poder responder sus comentarios o cualquier situación en lo que los pueda ayudar. Muchísimas gracias, cuídense mucho. Si les interesa alguno de nuestros productos, déjenme ahí que les interesa, si no, no pasa nada. Nada más me ayudarían mucho si comentan, si comparten, si le dan like, todo eso nos ayuda a tener muchas más interacciones. Muchas gracias, que tengan un excelente viernes, cuídense mucho, hasta luego, descansen, espero no los neguen mucho el fin de semana, hasta luego, bye.